Hola Nevenka, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nosotros también estamos muy contentos de que estés en este estudio. Teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. Hemos hablado de ti muchas veces, pero es la primera vez que hablamos contigo. Sí, habéis hablado de Sí, mí hemos antes hablado ya. de la película, hablamos de tu caso, hablamos del documental y ahora queremos hablar contigo de tu libro, del poder de la verdad. ¿Te sientes, por cierto, más cómoda ahora en los medios, a pesar de cómo te trataron? Bueno, yo creo que se me nota un montón. Es que yo además no podría fingir esto. Y sí, ha llegado el momento y estoy contentísima de poder estar aquí, de que finalmente mi voz pueda salir. Estos días son una locura y parece que he hecho esto muchos años, pero no. Y en realidad me he dado cuenta que he estado preparándome quizá todos estos años para que llegara este momento, sin saberlo, ¿no? Así que sí, me siento muy cómoda de venir a contaros qué es el poder de la verdad y por qué. Y muchas gracias, como digo, por invitarme. Estáis en un sitio precioso y me encanta. Hemos llamado a este programa Nevenka según Nevenka. ¿Quién es Nevenka hoy, 25 años después? Pues Nevenka es la misma Nevenka que fue, pero con muchas más partes, ¿no? De uno, que son las partes normales que cualquier persona va incluyendo con la experiencia de la vida, ¿no? 25 años después, pues es aquella persona y la mujer también que ha crecido y ha ido experimentando y aprendiendo de la vida, del sufrimiento y de las alegrías como los demás, ¿no? Y ahora pues finalmente me encuentro más madura. Hombre, claro, evidentemente más madura tienes que estar, porque sí. Además cuando uno tropieza, cae, cuando le golpean, pues siempre aprende o intenta aprender de ello. Yo creo que tú has aprendido mucho, como se ve en el libro, pero es muy distinta esa mujer. Cuando tú miras a la chica de 25 años de ahora, ¿qué piensas de ella? Pues la he mirado mucho, Javier, porque he tenido la puerta del documental en el mando del televisor. Sí. Y ha sido un ejercicio muy interesante para mí poder ver desde fuera también aquella chica, ¿no? La que yo sentía dentro de mí, que no quería ver, o que no quise ver durante muchísimo tiempo para no hacerme daño. Uh-huh. Pues veo a una chica muy joven, muy inocente, con una ilusión tremenda por volver a su ciudad y con su familia, con un proyecto que, bueno, era especial en muchos sentidos, porque yo no tenía contacto, no había tenido ningún contacto con ese mundo antes, y a la que de repente le cae encima, pues una estructura, una cultura que por poco se la lleva. También veo a una chica fuerte, uh-huh. Una mujer buena, que trataba de hacer las cosas con la misma inquietud que todavía conservo, que es, y lo pienso muchas veces esto, porque estos días que me ponía un poco nerviosa antes de venir, sabía que era el momento, pero claro, estaba llegando y me uh-huh. entraron un poco los nervios, ¿no? Y entonces pensaba, a ver, pero Nef, ¿tú por qué vas? Y yo digo, yo tengo este objetivo claro en mi mente, ¿no? Siempre lo he tenido, que es ayudarme y ayudar. Y entonces me pasaban los nervios. Y pues sí que he mejorado yo en esto y por eso estoy aquí. O sea, que veo como todos nosotros, ¿no? Cuando nos miramos en los años, pues a una persona sin experiencia, que tenía mucho que aprender, pero en la base, afortunadamente, pues yo creo que eso podemos seguir manteniéndolo, y yo finalmente me he dado cuenta que sí, que puedo ser yo. Pues aquí está, esta mujer buena, 25 años después, está aquí para contarlo. Gracias por hacerlo. Con ella vamos a entender qué es ese poder de la verdad. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Porque tengo 26 años sin dignidad. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal, y más concretamente con el alcalde, fue fluida, e incluso me atrevo a afirmar
que al menos por mi parte llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Lo vuelve a contar 25 años después de esa rueda de prensa que dio con 26 años, en la que dimitió como concejala del PP de Ponferrada y reveló que había sufrido abusos sexuales por parte de su jefe, el alcalde Ismael Álvarez. Un hombre, 24 años mayor que ella, con el que había mantenido una breve relación y que después de que le dejara, la humilló y persiguió durante meses hasta sumirla en una depresión. Un poderoso jeque local al que apoyaron sus compañeros de partido, la mayoría de los vecinos y unos medios muy poco habituados a creer a las víctimas. Y una disputa sentimental en León, el alcalde de Ponferrada está acusado de acoso. Es viudo, tuvo una historia de amor con una concejal, la misma que hoy le ha puesto una querella criminal. Nevenka Fernández no estaba afiliada al partido ni tenía experiencia alguna en gestión consistorial. Y yo le agradezco al alcalde de Ponferrada que esté con nosotros en directo. Ismael, hola, muy buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, saber cómo se encuentra, porque supongo que esto estará siendo muy duro, ¿no? O sea, no se sostiene. Si tú tienes una relación, no hay acoso, será otra cosa, pero acoso... Mientras él, por supuesto, lo negaba. Es absolutamente falso. Aún hoy lo sigue negando, a pesar de que en 2002 tuvo que dimitir tras ser condenado a 9 meses de cárcel, una multa y una indemnización en un juicio que también dejó en evidencia una justicia patriarcal. A mí no me cambia, con perdón de la expresión, ni Dios cuando tengo una convicción. El alcalde no tardó en volver a la política como independiente. Consiguió 5 concejales y rozó la alcaldía, aunque luego abandonó por voluntad propia para centrarse en sus negocios. Fue ella, la víctima, la joven acosada y señalada, quien tuvo que abandonar su ciudad, su país y marcharse a Irlanda para rehacer su vida. Fue ella la que se exilió, pero antes hizo historia por ser la primera mujer en denunciar a un político por acoso en un momento en el que no existían protocolos, ni leyes de consentimiento, ni tan siquiera un recuento de las víctimas de violencia machista. Fue ella la que tuvo las palabras para cambiar a una nación. Y era otoño de 2018 cuando empezó a sonar Read All About It, de Emily Sandé. Léelo todo sobre ello. Y ella decidió que era el momento de escribirlo todo, de que la gente supiera la historia de Nevenka según Nevenka. Quiero gritarlo, quiero contarlo, quiero cantarlo. Estás llorando, esta canción te rompe. No he conseguido todavía escucharla. No, pero me rompe bien. Bien, Es sí. que está mi ángel aquí. Sí. Esto es lo que esta canción me dice a mí, ¿sabes? Que está conmigo. Yo siempre sé que está conmigo, pero ella insiste en comunicármelo casi a cada entrevista a la que voy con alguna cosa que ocurre. ¿Tu ángel es ella? Mi ángel es una ella, sí. Es una ella, sí, es una ella. ¿Qué es lo que hizo clic cuando escuchaste esta canción? ¿Por qué decidiste, pues, voy a contar la historia de Nevenka, según Nevenka? Mira, yo llevaba unos años ya, bueno, pues muy revuelta, sintiendo que era necesario por mí, pero también pues había sido partícipe o había estado viendo otras personas que denunciaban casos similares, llevaba ya unos años. Por supuesto, después llegó el movimiento Me Too, el No es No, y todo eso producía un efecto en mí muy sanador, muy curativo, ¿no? Y es que hacían falta testimonios que no existían, ¿no? Y recuerdo haber visto un documental en una cadena de televisión que yo creo que era Telemadrid, porque yo buscaba referencias constantemente. Y en aquel documental las mujeres tan valientes que salían a hablar de casos de acoso sexual y laboral, muchas de ellas no se atrevían a dar la cara y eso me cabreó y me indignó a partes iguales y también, ¿sabes? Pensaba, tengo que poder. Entonces, en estas llega el Me Too, llega tal, pero yo seguía dudando, porque claro, 20 años de silencio son muchos, porque tenía muchísimo miedo a muchas cosas y ese miedo lo amplificas con los años y además... Entonces, no lo hago mucho, hablo con mi estrella todos los días, pero en ese día en concreto que salía de trabajar, iba en el coche
iba con esta comedura de cabeza, yo le llamo el poder del corazón contra la cabeza y el miedo, ¿no? Y entonces le pedí ayuda, literalmente, o sea, iba en el coche sola y estaba lloviendo en un tráfico, y digo, dime algo, ayúdame a saber qué tengo que hacer, ¡pum! Y de repente suena esta canción cuya letra, pues no sé si los oyentes pueden entender, pero se lo aconsejo, porque es que me lo estaba diciendo de esta manera, ¿no? Y bueno, pues claro, dije, pues si me lo dice mi hermana, yo que sabes, que me conoce perfectamente, que sabe muy bien, tengo que hacerle caso, que es muy lista. Ese es tu ángel. Ese es mi ángel, sí. Que te acompaña. Bueno, las palabras de la canción dicen: tienes las palabras para cambiar una nación, romper ese silencio, vencer todos los miedos, así que venga, adelante, hazlo, cántalo, cuéntalo. Aquí en YouTube están diciendo que por favor lo único que nos piden es que te demos las gracias y mil gracias de parte de todas las mujeres a las que tanto has ayudado y sigue ayudando contando lo que has contado en este libro. Y aún así ese libro estuvo 3 años en un cajón. ¿Por qué? Es difícil, ha sido muy difícil. Bueno, la razón por la que estuvo en el cajón es porque yo no tenía ninguna intención de publicarlo. La forma, o sea, como eso nace es para... son escritos a lo largo de periodos de mi vida donde la escritura me resultaba una terapia. Eso es algo que he hecho desde niña, ¿no? Tener el diario típico y ahí cuando te reñían tus padres o te dejaba el noviete, no te hacía caso, escribías, qué mal me encuentro hoy. Y yo he hecho ese ejercicio muchas veces. Entonces, cuando decidí que iba a participar en el documental, pensé, ¿y ahora cómo les voy a contar? ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes? O sea, ¿y qué miedo? ¿Y qué digo? ¿Y cómo? Y entonces me puse todos esos escritos juntos para prepararme un poco yo y ordenarme mentalmente, y de paso también pensé, cuando lleguen la gente del equipo a grabar, pues tienen algo, o sea, y lo compartí con Ana Pastor, por ejemplo, para que tengan algo en lo que, ¿sabes? Bueno, Ana me conoce, es amiga, pero el resto no. Y entonces digo, van a encontrarse allí a una persona que tiene que hablar a una cámara, que yo qué sé si voy a poder. Entonces un poco nació con esa idea, ¿no? Y se quedó guardado porque cuando pasó el documental, pues ya, fijaos qué reacción tan inmensa que no esperábamos, y después únicamente porque Borja Hermoso del País me hizo una entrevista en la que publicó que ese escrito existía. Y entonces me empezaron a llegar ofertas de, ¿lo quieres? Y se me sonrió el corazón otra vez. Y dije, pues sí, tengo que seguir este camino porque además creo que es fácil y que es lo que me pide, es mi propósito. Y de eso me he dado cuenta. Y ese manuscrito se convirtió en El poder de la verdad, publicado por Ediciones B, que llega hoy miércoles 10 de septiembre a las librerías y en el que hace lo más difícil, recordar todo lo que viviste desde aquel mes de marzo del año 2000. Aquella Nevenka, la chica de 25 años que salió de la reunión, aún era leal al monstruo. Y en ese momento, sin saberlo, cavó su tumba. El infierno del acoso. El goteo de malas intenciones empezó pronto, las acciones aparentemente anodinas, disfrazadas a veces de casualidades, y otras sin disfraz, dirigidas a aislarme y a marginarme. El sometimiento a un régimen de presión psicológica, laboral y sexual tan sutil como brutal, aceptado por el entorno que miraba hacia otro lado y lo consentía. Igual que a la presa que se le da caza, casi no salgo viva. Aquí estás describiendo el momento en que presentas tu dimisión, que él había intentado forzar, pero bueno, ese día él te pidió que lo reconsiderase, y en ese juego constante de tira y afloja tan propio de la manipulación, ¿tú por qué dices ahí que ese día acabaste tu tumba? Porque el acoso salvaje comenzó, o sea, había comenzado ya, pero claro, aguanté ese día, todavía me quedaban 6 meses por delante de algo que yo no esperaba, no creía que iba a ocurrir, y fue muy duro, o sea, esa vivencia de esos meses terribles casi me mata, o sea que cabe mi tumba, claro. Cabe mi tumba, claro. ¿Realmente tú piensas que corrió peligro tu vida? Sí, claro, sí, siempre lo he dicho. Hay un aspecto del abuso psicológico que quizá no, porque no hay moratones, esto es algo que no se puede ver, pero que las personas que han sido abusadas psicológicamente o las que conocen pueden seguramente entender en que tú sientes que no merece la pena, o sea, la angustia, la depresión, la soledad, el pensar que no estás bien de la cabeza,
eso es hay una deriva ahí muy grande, ¿no? Entonces sí, claro, en algún momento se te pasa por la cabeza acabar con todo. Y luego, además, yo también tenía un miedo real a lo que él y su poder podía conseguir también, ¿no? Porque el daño no era solo hacia mí, que era gravísimo, pero también al entorno. Entonces, sí, hay un momento que anduvimos en una línea muy fina entre el bien y el mal. ¿Cómo es ese régimen, esa cacería tan sutil como brutal? ¿Cómo empieza? Bueno, pues es muy difícil explicar, siempre lo he dicho, y yo lo intento, y el capítulo del acoso es el que más me ha costado escribir, porque estaba ya escrito, como digo, pero ha sido con el que quizá he trabajado más en los meses que hemos estado ahora preparando el libro. Pues empieza de una forma anodina y se propaga insidiosamente. Es como una plaga. A ver, yo a veces digo, ¿cómo lo puedo esto explicar? Que la gente comprenda. Imaginaos que en esta habitación empezaran a entrar unas hormiguillas, ¿no? Y nosotros decimos, hay hormigas, pues igual hay una infestación aquí. Bueno, pues si son hasta graciosas, bueno, pues no lo voy a... Y esto empiezan a entrar hormigas, tú estás a lo tuyo y no ves... Y cuando te das cuenta hay una invasión de hormigas carnívoras de la que no puedes ya escapar. Entonces es complicado, es posible, y yo creo que una cosa que pensaba estos días, ¿no? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo pueden? Me parece muy importante que nos miremos a nosotros mismos, que pensemos qué sentimos, quiénes somos, y que creamos en eso, porque yo empecé a notar que no me encontraba bien muchísimo antes de poder salir de allí. O sea, llegaba a casa desgastada, ocurrían estas situaciones que eran unas veces bromas, otras veces no tan bromas, en las que yo pensaba, esto qué raro es, o qué incómodo, o qué situación, ¿sabes? Y eso es un día, otro día, con la maldad suficiente como para hacer daño, pero no tan suficiente como para que te defiendas, ¿sabes?, de un puñetazo, o sea, ¿no? Y entonces, por eso yo muchas veces ya he dicho, con el abuso psicológico, cuando te tocan el culo, ya no eres nadie. Entonces, no tienes la capacidad de defenderte. Te han aniquilado psicológicamente de una forma, te han hecho pensar que no vales nada, que todo lo que ocurre a tu alrededor es por tu culpa, que es difícil darse cuenta. Yo siempre digo que si Lucas no hubiese escuchado aquella conversación, no sé cómo hubiese sido capaz, o si hubiese sido capaz de salir de ahí. ¿Cómo cambió eso las cosas, esa conversación? Bueno, pues para bien. Fue muy difícil, pero cambió para bien, porque yo en ese momento... Cuando Lucas escucha, Lucas es un amigo mío de la carrera, que nos conocíamos muchísimo, o sea, y de muchas conversaciones y noches por ahí en Madrid. Se ve en la película. Maravillosas. Y entonces, claro, cuando él me dice, Nef, este hombre no te habla como un jefe, te habla como un amo, me validó todo lo que yo ya llevaba guardado de meses y ahí me hundí. Me hundí con ese ataque de pánico que nunca había experimentado antes y que implicó una visita urgente a un psiquiátrico, al psiquiátrico en el clínico, donde estaba la psiquiatra, la doctora Moyá, con un equipo, mientras esperaba allí. Bueno, era surrealista, yo estaba en shock, o sea, no entendía ni siquiera qué me estaba pasando. Y ella nombra la palabra acoso, yo tampoco seguía sin entender, no sabía lo que era eso y bueno, ahí empezó la otra Nevenka, ¿no? Siempre lo digo. O sea, que de lo peor de todo surge lo que nos salva, ¿no? Y en esa maquinaria de acoso, en esa plaga de hormigas, ¿qué papel juega todo el entorno que mira para otro lado? Claro, el entorno son las hormigas también, Javier. Somos todos en nuestras pequeñas acciones, en nuestras omisiones, en cómo vivimos. Y eso, lejos de ser o sea, yo no estoy criticando a los demás, o sea, no estoy diciendo, pero creo que es muy importante que entendamos esto y que intentamos hacerlo en la película con Itziar y
e Isa Campo, cuando se escribió el guión, el hacer entender a la gente que en las situaciones de estas situaciones el entorno es muy importante y que tenemos que ser valientes, que un acosador o un bully no puede actuar si no tiene secuaces que acompañan, que ignoran, que protegen estas actitudes, ¿no? Entonces, por eso fue tan bonito, os lo digo, el aplauso de San Sebastián, porque... Sí, cuéntalo, lo que pasa es que lo vamos a escuchar cuando sigas contando. Pero, ¿sabéis? O sea, por supuestísimo que fue muy bonito y muy sanador para mí, para Nevenka, la persona, pero fue sanador para todos los que estábamos en esa sala, no solamente la gente que participó en la película y todo el equipo, sino los espectadores, ¿sabes? Yo sentía, o sea, lo único que pude decir en 2 días sobre esto es, lo han entendido, porque eso es lo que a mí me transmitían esos aplausos, no me transmitían, por supuesto, mucho amor, que es necesario también que compartamos, y pero sobre todo me transmitía eso, que lo habían entendido, ¿no? Por ellos mismos, y quizá cuando volvieran a sus trabajos ese lunes o martes o miércoles, o salieran por la calle y vieran una actitud reprochable, fueron capaces de decir, oye, esto no me gusta. Eso ya es un montón. Lo estábamos escuchando y sonaba casi como lluvia que limpia. Estrellas. Sí, lluvia de estrellas y lluvia también que limpia toda esa suciedad y toda esa mugre. Lo estaba describiendo esa paz que tuvo que ser, que te inundó entera, porque en su momento el entorno, no solo en el partido y el ayuntamiento, hasta a tus propios padres les costó entender lo que te estaba ocurriendo. Sí. ¿Cómo se vive eso? Sí me costó a mí. Bueno, mis padres tuvieron un primer momento difícil porque ellos, yo se lo he dicho, lo que pienso es que son víctimas también, víctimas de su propia cultura. Ahí nos lo habíamos creído todos, o sea que como ellos no iban a creer o a no entender, solo veían una hija. Mi madre en alguna ocasión lo mencionó, que había perdido 15 kilos y tenía un montón de problemas de estómago, de no podía respirar por la nariz, normal, tenía que usar. Entonces, por un tiempo, pero en cuanto se pusieron a mi lado, y fue pronto, antes del juicio, siempre han estado ahí. Hoy no sé si nos estarán escuchando, pero mi padre está escuchándolo todo y mi madre, y me llaman y están encantados, y esto también es por ellos, porque se lo merecen. Porque para ellos también fue muy difícil, y esa es una culpa que yo he llevado en la mochila también muchos años, las consecuencias salvajes que esto tuvo, no solamente para mí, para los demás, ¿no? Para los que me quieren y el entorno. Y esto, por eso es tan difícil que las mujeres hablen, porque sabemos que no nos van a creer, sabemos que nos van a cuestionar, sabemos que nos van a juzgar. Fíjate, de mí se ha dicho hasta que llevaba una minifalda una vez, no me acuerdo cuándo, pero yo no me he puesto una minifalda en mi vida, no me gustan, porque tengo las piernas más cortas que el cuerpo. Y entonces no me han gustado nunca. Que hay que explicarlo todo. Bueno, pero es la verdad, para que lo sepan, que es que no es que a lo mejor se olvida y un día se la puso. No me la he puesto nunca. Entonces, quiero decir, es tremendo, y yo creo que en esto, pues hacer esa llamada, ¿no?, a todas las personas que, por supuesto, ayuda a las que están pasando una situación similar, pero también a todas las personas que las acompañan, que las escuchan, que las entienden, y a las que no, para que hagan ese pequeño ejercicio de, quizás sentarse a escuchar no nos quite de nada a nadie, ¿no? Y podamos construir un mundo un poco mejor, porque a mí eso me importa, y me importa de verdad. Fíjate, has dicho el que va a ser el lema de la temporada de Carne Cruda este año. Sí. Vamos a escucharnos. Un poquito de escucha. ¿En serio? Pues tenemos conexión, entonces, ¿ves? Clarísimamente. Sí. La herida a ti no solo te la provocó ese acoso, lo estabas contando, también el rechazo social y mediático, que fue otra forma de acoso. ¡Qué injusticias en la vida! Y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este. Es terrible, es espantoso que te traten mal, que te acosen moral, laboral o sexualmente, que te golpeen, que te insulten o que te vejen. A mí no me acosa nadie si no me dejo. Pero las huellas más profundas me las dejó el silencio de la sociedad, su total descrédito de los hechos, su indiferencia y su ansia de culpabilizarme. Eso no lo esperaba. Sí, porque ahí no había gente con ganas de escuchar. No. ¿Tú qué sentías cuando escuchabas todo esto, cuando se impuso su relato en Ponferrada, en tu ciudad? Porque al final fuiste tú la que se tuvo que ir. Bueno, mira, yo ya estaba en esa época fuera de España,
menos mal. Y estamos hablando del año 2001 o 2002, bueno, y yo ya vivía en Inglaterra, entonces no había redes sociales. Los Motorolas eran todavía los teléfonos más conocidos avanzados. Y entonces me llegaban muy pocas cosas y yo me protegí muchísimo porque, ¿sabes? Lo he contado otras veces, es mi carácter también. O sea, yo soy de las que pasa por un accidente y no me paro. Yo no me paro, a lo mejor pienso que ojalá todo vaya bien y que pero no tengo que mirar para saber que hay. Entonces me fui por eso, para intentar sobrevivir y construir una vida nueva. Entonces después sí, con los años me he ido aproximando y lo he visto casi todo, porque es una manera también de comprender, ¿no? Para mí. Y bueno, me parece que había un odio, pero vamos, de unos niveles tremendos. Y el odio es terrible para el que lo vive también, ¿no? Que vivir con ese odio, qué pena para uno mismo, digo, ¿no? Este ha sido un poco mi proceso. Entonces, cuando yo he visto todo eso, yo ya estaba en un lugar distinto, ¿no? Ya había reconstruido un poco esta parte de mí, pero bueno, me parece ignorante. Y por eso también intentar enseñar, sobre todo ignorante, mucho odio y ignorante, ¿no? Porque esa mujer que decía aquello, desde luego no comprende qué significa una situación de acoso, ¿no? Bueno, pues pobrecilla, ojalá que lo entienda mejor hoy, por si acaso ocurre a ella o alrededor, ¿no? Y puede, sí, ayudar. Recordemos igualmente que ya hemos avanzado mucho, pero el Ayuntamiento de Ponferrada, donde gobiernan PP y Coalición por el Bierzo, y algunos de los que estaban siguen allí, no dejaron grabar la película Iciar Bollaín, que se tuvo que ir a Zamora a rodar, y aunque en marzo de 2023 por fin tu ciudad te rindió un pequeño homenaje colocando una placa con tu nombre, la han intentado vandalizar varias veces. Ácido en la cara. Eso es representativo además, también. Sí, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Pensé, qué bien, porque ahora que se me ve desfigurada, puedo ser más todas. Que es un poco la intención de ese retrato, ¿sabes? Bueno, se puso el retrato mío como un símbolo, ¿no? Pero en realidad Nevenka es el nombre de todas las mujeres y a mí me hace mucha ilusión que también sea en ese sentido representativo. Así que con el ácido más, porque hay ahí como un borrón y en ese borrón hay cualquier cara. Y esto me puso contenta, lo pensé así y pensé, pues es que tenía que pasar así, ¿no? Y por otro lado, pues esas acciones también definen a las personas que las hacen, que si no fuera por ellas, quizá pensaríamos, no, ¿cómo van a hacer eso de echar ácido? Pues sí, pues eso es un tipo de persona que yo no puedo hablar de mucho de eso porque no les entiendo, ni les comparto su manera de ser. También dice mucho de ti que tú ahora veas ese gesto de agresión como una manera... Como un símbolo. Un símbolo de todas las mujeres agredidas y al mismo tiempo una manera de darle la vuelta, reapropiarte de ese ataque para hacerlo parte de tu defensa, de tu arma y de todas las mujeres. Y entre esas mujeres que quieren defender también tu memoria, lo que el nombre de Nevenka y tu caso significa, lo que tu persona significa, está... una mujer a la que conocimos hace muy poco tiempo en tu tierra, en el Bierzo. De hecho, estábamos por allí y allí estaba Charo Rodríguez, que es de la asociación Ateneo La Guiana y que quiere restaurar, bueno, ella y muchas mujeres quieren restaurar en Ponferrada tu memoria. Charo, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí y bueno, es un placer. Cuéntanos brevemente. Brevemente, que ya me habéis dicho que no puedo ni abrir la boca. No, si puedes abrirla, por favor. Pero como tenemos hoy muchas mujeres que van a participar en el programa, aparte de Nevenka, pues tenemos poquito tiempo. Nosotras empezamos con Nevenka ya cuando quisimos que se le pidiera perdón desde las instituciones y queríamos que fuera un acto educativo que no pudo ser, pero ahora sí que lo va a ser. O sea, en el momento que no dejaron rodar a Iciar, ya hicimos un escrito al ayuntamiento pidiendo explicaciones y responsabilidades que no nos han contestado después de un año y a raíz de ahí pues surgió el proyecto que queremos llevar ahora a cabo, un proyecto educativo con centros de primaria, secundaria, de artes, no solamente en el Bierzo sino también en España, y me parece algo que puede ser precioso porque estamos hablando de aquí de silencios y de acosos. El proyecto es Acciones contra el Silencio y de ahí surge todo. Hay acciones, creemos que lo que es la palabra, o sea, la poesía y el arte nos puede mejorar a toda la sociedad y desde ahí queremos trabajarlo con los niños. Entonces habrá un eje que va a unir las dos acciones, que una es versos contra el silencio y otra va a ser diálogos contra el silencio, que ahí estarán distintos profesionales para abordar qué podemos hacer cuando vemos que hay
un acoso, sea sexual, sea laboral o lo que sea, y desde ahí darnos pautas para continuar. Y en esas estamos. Entonces ahora llevamos ya hace unos meses esperando una respuesta de dónde podemos hacerlo en Ponferrada. Vemos que Nevenka sí que ha tenido, digamos, un reconocimiento a nivel nacional. Millás le hizo un libro, Ana Pastor un documental, hicieron una película, pero no pudo hacerla en Ponferrada. Nosotros estamos viendo que igual tampoco podemos hacer nuestro proyecto en Ponferrada, iniciarlo ahí. Bueno. Entonces, esperamos que no sea así, porque el reconocimiento social que merece Nevenka y que le debemos la ciudadanía de Ponferrada tiene que ser entre sus vecinas y vecinos. Sería terrible que tuviéramos que ir fuera, pero ahí estamos. Pues desde aquí os deseamos muchísima suerte. Fuera, desde aquí le vamos a dar este aplauso de todo el público que ha venido hoy a verte, a ver a Nevenka. Que supongo que estarás emocionada que haya vecinas también que se movilicen por ti. Claro, claro que sí. No. Se ha venido desde el Bierzo, por se ha mí venido es desde allí para estar hoy aquí, ¿eh? Sí, Charo y yo nos hemos conocido esta mañana aquí. Ya. Pero habíamos intercambiado hace unos meses, nos conocimos por las cosas más increíbles del mundo, pero bueno. Y sí, claro, es un orgullo. Yo he dicho alguna vez que soy ponferradina porque nací allí. Y hay mucha gente buena en Ponferrada y mucha gente que sé que me apoya, que me quiere y así lo siento. Y también soy guiri, entonces claro, ahora ya soy un poco de todo. Bueno, que efectivamente, así representas a todas las mujeres, a las de dentro y a las de fuera. Claro, como con el ácido. Bueno, efectivamente. Ellas están intentando romper los silencios, como tú los rompes con el poder de la verdad, romper los silencios que imponen... pues palabras tan insidiosas y tan lamentables como estas. Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. Usted no tenía por qué aguantar eso. Estoy jugando mi dignidad. ¿Su dignidad? Estaba jugando mi dignidad. ¿Su dignidad? Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso. Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia. Pues eso es lo que hice. Sí, pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, pero es que es mi forma. Resultaba grotesco escuchar al fiscal García Ancos, que fue, por cierto, retirado del caso por el juez César Balmori, a quien le agradeces profundamente lo que hizo. Pero claro, cuando escuchamos este tipo de actuaciones en la justicia, que se vuelven a repetir en casos como el de La Manada, incluso en el caso de Rejón, donde vemos cómo el interrogatorio a la mujer es me volví a enfadar, claro, me volví a enfadar. Claro. Sí. ¿Cómo romper los silencios? ¿Cómo animar a otras mujeres a hablar, que es lo que tú haces en El Poder de la Verdad, pese a lo que hemos contado de los medios, de los vecinos, de los jueces, yo creo fiscales? Que aquí hay dos cosas que son importantes, Javier. Una es si sigue ocurriendo que estos jueces existen y los seguimos viendo, es porque necesitamos seguir viéndolo para reaccionar. Yo creo que en ese sentido, como estoy acostumbrada a pensar así ya, tengo que dar la vuelta y encontrar por qué. Y para mí es que es necesario que sigamos viendo esto, ¿no? Como sociedad, para que sigan moviéndose hacia adelante las personas que pensamos que eso es intolerable. Y luego, respecto a las personas que pueden estar pasando una cosa de estas, hablar, yo siempre digo, me salvó la vida, pero hay muchas formas de hablar. Hace muy poquito presentabais el proyecto del Ateneo Laquiana en Ponferrada. Yo he expresado mi dolor a través del arte, a través de la música, ¿no? En mi casa, escuchando en el diario. He hablado con mi terapeuta, mis amigos, ¿no? Y he ido a un juicio, ¿no? Terapeutas entonces, hablar, están por aquí, por cierto, que te acompañan. Sí, están siempre alrededor y me protegen, sí. Entonces, hablar, hay muchas formas de expresar eso y eso es sanador. Entonces, yo cuando me he referido a hablar, me he referido siempre a eso. O sea, y esto está en el libro y lo quería contar, que no es hablar de vaya usted a un juicio y cuénteselo a un juez, y porque sabemos que no podemos
evitar que existan todavía jueces como el que vimos hace unas semanas, ¿no? Y eso tiene que ser terrible, o sea, sé exactamente. Pero también yo ya entonces pensé que aquella intervención del fiscal García Ancos, que por cierto os contaré que en la instrucción fue mucho peor, o sea, ahí estaba educado. O sea, ese trozo que se pone y que a la gente le espanta, no, claro, pone los pelos de punta. Fue educado en comparación con cómo me trató dentro de la instrucción, que fueron 8 o 10 horas en una sala pequeña sin cámaras. Pues creo que también fue un momento muy importante porque España vio, y entonces hubo muchas asociaciones y personas que dijeron, bueno, pero esto es insoportable, esto no podemos. Y eso generó también, ¿no?, algo que quizá nos ayudó en el proceso del juicio que estábamos pasando. O sea que... Nevenka, ¿cuál es el poder de la verdad? Pues todo esto que estamos hablando, este es el poder de la verdad. El poder de la verdad es esa luz que todos llevamos dentro, que si nos atrevamos a mirar es muy poderosa y tiene la capacidad de cambiar tu mundo, y a lo mejor con tu mundo pues otros mundos, y ese es el poder de la verdad. Pues 25 años has cambiado tu mundo claramente, y también has cambiado otros mundos, el nuestro. El nuestro se cambió gracias a Nevenka Fernández. Muchas y al poder gracias. de su verdad. Muchísimas gracias a ti por haber estado aquí. La verdad es vosotros. que ha sido súper emocionante. Por dejarme estar y entregarme vuestra luz también, porque la veo. Así que gracias de verdad. Bueno, hay mucha gente iluminada, creo, por tanta luz que hay aquí. De hecho, hay muchas mujeres que van a ir entrando ahora en el programa y que creo que van a querer saludarte mientras te despedimos. De verdad, un abrazo muy fuerte, Nevenka. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos echaron de 2 emisoras. Y creamos La República. Nos dijeron que solos no podíamos. Pero con amigos lo hicimos. Nos quitaron los micrófonos. Os convertisteis en nuestro altavoz. Nos quedamos sin estudio. Hemos construido uno juntos. No teníamos casa. Y juntas creamos un hogar. No solo resistimos, actuamos. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Prodúcenos. Carne cruda. Tu radio de acción. Aquí, como estaba diciendo Nevenka, que se está despidiendo, estamos haciendo tribu. Sí. Y ahora viene una tribu enorme. Bueno, de hecho voy a saludarla ya. ¿Qué? Pues nada, a ver quién habla ahora, con la congoja Bueno, y la emoción, emoción. Y el agradecimiento. Qué maravilla, ¿no? De verdad es que estoy como temblorosa. Sí, temblorosos. Sí. Tenemos todos Sí, un poco sí. temblorosos, con las lágrimas. De verdad, gracias. Sí, al borde de los ojos. Gracias de verdad, Nevenka. Gracias. Hoy no solo entrevistamos a una voz que ha significado tanto en la lucha contra la violencia machista en nuestro país, sino que además inauguramos pues una tribu. Podríamos llamarlo la tribu. Mira, la tribu, sí. A ver, cuenta el problema que tenemos. Sí. Es que estamos inaugurando ahora mismo, aunque no lo parezca, aquí en Vacío, nuestra tertulia feminista. Y que no sabemos cómo llamarla. Habíamos pensado, porque a mí es una expresión que me gusta mucho, ¿Sí? llamarla Perras del Infierno. Llevarte al perreo, nada de malasaneo. Que es la apuesta que más nos gusta, aunque a mí lo de la tribu tampoco me ha parecido mal, ¿eh? Claro, es Perla del Infierno, bien, pero si las oyentes están escuchando Que ese nos programa y tienen ideas mejores y demás, estamos abiertas Muy bien. a todas las propuestas. Nos las podéis hacer llegar ahora mismo en directo, en Twitch o en YouTube, o a través de nuestras redes. Sí, la voz esta ya la conocéis porque es muy Hola. habitual del programa, Silvia Anclares. ¿A He ti qué te vuelto. parece? ¿A mí el que la tribu o...? ¿Sí o Perras del Infierno? ¿La tribu de las perras? Mira, coloquio de las perras. Hay un libro de Luna El coloquio Miguel de las perras. que era, era jugando con el coloquio de los perros. Muy bueno ahí, ¿eh? Tendríamos que llamar a Silvia y ya está. Ya está. Claro, tíos, otro día. Bueno, también hemos llamado a Elsa Cabria, que está ahí en silencio porque es nueva en estos lares, pero esperamos verla muchas más veces. Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Lo del coloquio de las perras, bien, ¿no? Me gusta muchísimo. ¿A que tiene punch? Sí. Venga. Bueno, ahora contaremos por qué están aquí estas Sí. dos, que cada una tiene mucha cosa que contar, pero bueno, podemos hacer
ese consultorio a los oyentes. Sí, claro, está abierto. Está abierto. ¿A dónde tienen que escribir? Pues en las redes. En nuestras redes o ahora mismo en Twitch, en YouTube. Sí, haremos una encuesta en Instagram. Que busquen nuestro teléfono y no lo digan. Vale, por ahora va ganando el coloquio de las perras, que a mí me gusta también muchísimo porque une estas dos cosas. Y ahora yo creo que, pues en fin, yo creo que es el momento de que te pongas las gafas, ¿no, Violeta? ¿Cuál es mi cámara? Las gafas violeta. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Te descuidas y te graban desnuda y lo comparten en un foro con miles de hombres. Te descuidas y han montado un foro antifeminista en el Congreso. Y eso, que lo primero es un delito y lo segundo debería serlo. Quizá esa ola reaccionaria enfadadísima porque las mujeres y minorías ostentan una dictadura woke que somete al hombre común no sepa explicar cómo es posible que existan grupos de miles de respetables ciudadanos que comparten vídeos, fotos de sus parejas, exparejas, compañeras de trabajo, amigas y hasta familiares sin su consentimiento para el disfrute de otros honrados compadres, que la policía no allane las oficinas de Facebook o que se cambien de nombre y de plataforma como tú haciéndote la tarjeta del Alcampo. También podrían explicarnos por qué las nobles posaderas de Vox se sientan en los sillones que pagamos todas para negar la violencia de género, para comparar el feminismo con el nazismo, esto es real, y para lanzar bulos sobre denuncias falsas con los cuerpos calientes de las últimas mujeres asesinadas, de las que 3 de cada 4 nunca se atrevieron a denunciar. La estampa es grotesca, un ex magistrado con la pinta del personaje más casposo de José Luis López Vázquez montando su show sobre transexualidad y denuncias falsas porque en este país, no sé si lo sabéis, se juzga a los hombres solo por tener pene. Señor, que es usted juez, que está en el Parlamento, pida cita en la chocita del loro. Sería gracioso si no fuera estúpido, pero el safe gaze está fatal y lo que se lleva es ser imbécil y que te la cuelen. Mientras miles de hombres comparten fotos íntimas de mujeres y los mandatos de género se refuerzan en todo el mundo, en esta era Milei, Orbán o Trump, un acto en el Congreso nos dice que las verdaderas víctimas son ellos. Mientras tanto tú, amiga, que te debates entre combatir esta ola con tu santa paciencia o sacando un soplete, te recuerdo que no tienes mucha elección. A nosotras sí que nos ilegalizarían. Esto había que aplaudirlo. Me encanta que hay una música como de tensión de Gloria Serra. Estabas un poco Gloria Serra, sí, ¿no? echándonos la peta. Pero es que era una peta muy necesaria. Vaya chapa, ¿eh? Vaya chapa necesaria, vaya turra buena. Y Facebook ha cerrado un grupo en el que miles de hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento. Sí, porque ya en 2024 supimos que 70.000 portugueses frecuentaban grupos de Telegram para ver y compartir fotos y vídeos de mujeres sin su consentimiento, con categorías como embarazadas, voyeur o desnudos. Y este agosto el tema volvió a la palestra tras destaparse Mia Mogli, mi esposa, un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres subían fotos privadas de sus parejas para comentarlas con los demás. Antes de ser eliminado, los administradores tuvieron tiempo de invitar a los usuarios a mudarse a un grupo privado en Telegram. Abuso digital que conecta con el real. Así funcionaba también Coco, el chat en el que Dominique Pelicot ofrecía violar a su esposa Giselle. Algunos de estos grupos han salido a la luz, pero la realidad es que muchos más abren y cierran continuamente en Telegram, Signal, Facebook o WhatsApp. Algunos, como presumiendo a mi esposa, en Facebook siguen abiertos a pesar de las denuncias. Recordemos que la primera idea de Facebook nació como un catálogo de fichas con fotos, sacadas ilegalmente de los anuarios de Harvard, donde puntuar el atractivo físico de las compañeras de college del creador de esta red. ¿Cómo vivir con ellos sabiéndonos potencialmente espiadas por ellos? Susceptibles de ser drogadas, engañadas, violadas en nuestra propia casa. ¿Cómo vivimos entonces con esa certeza, con esa posibilidad, con esa sospecha? Esto escribía Silvia Anclares en el Diario Público. Pues eso, Silvia, ¿cómo contestamos a esas preguntas que haces? Pues mira, esto viene de un libro que se llama Vivir con hombres, del que yo hablé en esta columna, de Manon García, una filósofa especializada en los conceptos de sumisión y dominación, que al final es lo que se está poniendo en juego en estos chats. Y simplemente saber que, bueno, que los espacios digitales pues acaban siendo estructuras masculinizadas, más allá de gestionados por corporaciones, pero masculinizadas y donde, o sea, no somos, no tenemos poder, vamos a decir, el dividendo patriarcal, que es un término del que habla también Manon García, que me encanta. ¿Dividendo patriarcal? Sí, es decir, en el que siempre salimos perdiendo en todos los espacios laborales, como hemos visto con Nevenka, por supuesto espacios judiciales, espacios familiares, en fin. En los espacios digitales partimos de otro lugar, partimos de lugares diferentes. Y como decía antes Nevenka, que me ha encantado la frase de me cayó la estructura, ¿no?
cada vez que accedemos a esas plataformas, estamos entrando en estructuras masculinizadas y machistas. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, bueno, pues saber dónde nos metemos cuando estamos, por ejemplo, en grupos o en plataformas donde se legalizan este tipo de grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella habla, me encanta la premisa de cómo vivir con hombres. Fijaos qué pregunta. Sí, sí, que parece claro, ¿cómo vivir baladí, después ¿sabes? de esto? ¿Cómo lo hacéis? No, es que es así, es cómo lo hacemos. Bueno, Sí, y de sí. hecho O sea, ¿y ella se cómo? pregunta cómo sería el mundo si los hombres no amaran. Eso es, Que que es muy bonita me esa encanta pregunta. esa premisa. Si nos amaran como iguales Y independientemente que seamos mujeres. Eso es, no en tanto que mujeres, que seguro que estos de Facebook te dicen que aman mucho a las mujeres, Sí. porque te lo dicen, ¿no? Y a su madre y a su hermana, siempre están con esa cantinela, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, le devuelve la pelota o la lanza al tejado de los hombres que por lo menos perpetúan esa masculinidad hegemónica, que al final yo creo que es como una enfermedad autoinmune que está carcomiendo nuestra sociedad? Entonces, bueno, es contagiosa y espero que tenga cura, porque de verdad que nosotras ya no podemos hacer más. Contra las plagas plaguicidas. Vamos, pero o sea, llama a ese Hay que echarle exterminador, pero vamos. Exterminador ya. Hablemos de los espacios familiares. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia. Durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. La presentación, la magnífica presentación de uno de los podcasts del momento. Sí, si no lo habéis escuchado, ya estáis tardando en hacerlo. Un documental sonoro del País Audio sobre cómo una red transnacional de ultraderecha, que os sonará, libra su batalla cultural y política en el cuerpo de la mujer. Elsa Cabria es una de sus autoras, su voz es la versión en castellano, y entonces, después de pasarte tantos meses investigando, diseccionando, intentando comprender a esa red antifeminista que se expande por toda Europa y por el mundo, ¿tú qué piensas de estos grupos? ¿Quién ha construido, quién está alimentando esa masculinidad tóxica que vemos ahí? El dinero. Bueno, lo que decía antes también Silvia. Sí, 100%. Le he dado muchas vueltas a mi propia experiencia de vida, mis amigas, compañeras periodistas, y me he dado cuenta que al final son excusas. O sea, todos los temas que elige la extrema derecha, para ellos son excusas que funcionan muy bien. Llamadlo ideología de género, que por cierto es un concepto que lo contamos en el podcast que es más viejo que el sol, del año 97, se lo inventa un señor llamado Shoyans, un teólogo, que le dice: esto va a acabar con la humanidad antes de que acabe el siglo XXI, Dios mío. Pero son palabras, ¿no? El feminismo, la feminazis, que funcionan, es publicidad, pero no es gratis, ni para ellos ni para nosotras. Para ellos, alrededor de ellos se juntan financiadores, gente que les interesa este mensaje que se traslade, pero para, básicamente, estar en el poder. Son partidos políticos, o sea, eso no nos olvidemos, son estructuras de poder. Bueno, sigue el resto del dinero, que bien decían en The Wire, y tú lo estabas contando antes, Silvia. El dinero tiene que ver en cómo plataformas como Facebook permiten pues este tipo de páginas de abuso de mujeres. Totalmente. Y cómo las alientan, ¿no? O sea, que al final esa estructura es una batalla cultural, ¿no? Es que me encanta esa idea de excusas, ¿no? Son como MacGuffins, pero que es que además, o sea, ahí nos están ganando la carrera con cómo están introduciendo los conceptos y cómo van contagiando a la sociedad, ¿no? Con estos conceptos que se sacan de la manga, ¿no? Y ahí las redes, por supuesto, bueno, ya hemos visto Twitter, ¿no? Que es el ejemplo claro de cómo convertir una red que en teoría era emancipadora, entre comillas, aunque fuera de una corporación, bueno, pues a un nido de machistas fascistas, ¿no? Totalmente. Bueno, porque ahí de hecho hay mucho dinero invertido, como contáis en el podcast, Elsa. O sea, simplemente entre 2019 y 2023... distintas ONGs ultraconservadoras han destinado casi 1.2 millones de dólares a otros lobbies que fundamentalmente operan en Europa. Y España, fundaciones como Citizen Go, ¿verdad? Conocida de sobra, ha sido una de las principales beneficiadas. No es una ONG nueva, no es una fundación nueva, perdón,
pero al final es el tipo de discurso que dicen, va, ahora sí nos funciona. Esa fundación hace 20 años no tenía el renombre que tiene ahora. Ahora funciona su mensaje, nos interesa su discurso ultraconservador. Y funciona también porque funcionan como corporaciones. Claro. Es Claro, que decir, claro. hay una entente internacional de Exactamente. fundaciones, de lobbies, de partidos, de pseudosindicatos, desde Hazte Oír a Manos Limpias, etcétera, etcétera, y mucho dinero invertido en Estados Unidos, Europa. Es que están trabajando para ello. Es que llevan trabajando más o menos 20 años. O sea, Estamos viendo los frutos. El trabajo de hormigas, como decía Nevenka, se traslada al espacio de influir. Y no ha sido fácil. Y el Vaticano ha estado en esto como un actor clave. Primero dijeron, bueno, es que esta gente conservadora, solo los conservadores no nos valen. Ahora esta gente ultraconservadora nos funciona mejor para trasladar el mensaje. Es mucho tiempo, es mucho trabajo. No ha sido de ayer para hoy. Que a veces tengo la sensación de que la gente piensa que Vox nació ayer, y es tan importante recordar que nació en 2013, que hace muchísimo tiempo que nació. Parece que fue ayer, pero Porque no. nos reíamos, en 2013 nos reíamos. Nos reíamos Sí, sí. de Vox. Y No- decíamos que España, el fascismo no no iba a llegar. Estábamos vacunados. Todavía. Por el franquismo. Cuando en realidad es todo lo estaban contrario. ahí. Está Es que inoculado. nunca se habían ido, ¿no? Solo no tenía tanto dinero. Eso es. Elsa está Esa es la cuestión. describiendo ese macroengranaje, pero a nosotros lo que nos llega, Silvia, es que al final, bueno, que son not all men, y son unos cuantos hombres, unos cuantos hombres que llaman por 70.000 en Portugal, 32.000. ¿Cómo desmontamos esa idea de que no son unos cuantos perturbados, que es la que lleva esto diciéndonos tanto tiempo, de que no son todos y son muy pocos? No todos los hombres, pero todos Es hombres. siempre, pero siempre un hombre, ¿no? Y que no hay una no estructura todo el men, detrás. pero siempre un Son hombre, locos. claro. Bueno, y pues investigando sobre la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, realmente viendo cómo se construye. Por ejemplo, para mí es muy llamativo que la escritora que levantó un poco la manta del Grupo de Italia, es una escritora que lleva trabajando, es escritora de libros infantiles. Carolina Capria. Sí, Carolina Capria, y escribe libros infantiles para esta construcción de la masculinidad, que de verdad es que se construye. Es que yo tengo un hijo de 7 años y tú te lees los cromos de la Liga y alucinas con ¿Por? el lenguaje. ¿Qué dice? Porque es atacante de máximo poder, duelo, es todo ese lenguaje, todo ese lenguaje de Felicismo competitividad, masculino. Violento. de fuerza. Ayer me dice, mi hijo de 4 años me dice, mamá, ¿por qué los jugadores no sonríen en los cromos? Claro, no pueden sonreír. Hombre, Son personas agresivas. Es que lo pone. Atacante agresivo. Entonces, todo eso, o sea, va colando en Es que ellos. es flipante. El Va otro día mi colando. sobrina preguntó, mamá, ¿por qué, tiene 3 años, por qué las mujeres no saben arreglar cosas? Es que O sea, lo ven. es muy Entonces, pequeño, de muy esos pequeño. rituales de la masculinidad, que al final es lo que se está performando en esos grupos de Facebook, son rituales de reconocimiento, ¿no? Esto de hombres de alto valor, ¿no? Sí. O sea, nosotras, las de alto valor, son las que no han sido, ¿no?, tocadas, y ellos son Maquilladas. eso es, y ellos, los hombres de alto valor, son los que han sido eso, agresivos, atacantes, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de la sumisión química, que es uno de los temas que despliega el libro de Vivir con Hombres, por favor, de aquí también servicio Sí. público, recordar que el 80% de las agresiones bajo sumisión química se hacen en el entorno, o sea, lo hacen personas Conocidas. eso es. Entonces, chicas, si os despertáis con un blancazo, no sabéis lo que ha pasado, hablad con amigas, como decía Nevenka, hablad con profesionales, y si hay que ir a comisaría, o sea que es que estamos en un contexto, saliéndonos también del rollo de víctima, que también Sí. eso otro día lo hablamos, ¿no? Que supone también vivir con esta conciencia de ser víctimas potenciales, que también hay que poner mucho ahí en discusión, pero cuidado, estamos ahí. Estamos en un contexto complicado y peligroso para nosotras, incluso la familia patriarcal. Vamos a hablar de eso. Hablemos de hombres que no amaban a las mujeres. Hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan. Yo me da igual cómo te sientas, deberías sentirte imbécil, que es lo que eres. Este señor que ridiculiza la ley trans es Javier Borrego, El apellido magistrado. le va que ni pintado, con perdón, Javier a las Borrego. orejas. El magistrado del Tribunal Supremo del que os hablaba antes, y es el que se ha llevado todo el protagonismo del acto de Vox que se celebró la semana pasada en el Congreso de los Diputados bajo el título Ideología de género y denuncias falsas
en España y Argentina. En el que también participaron diputadas, policías nacionales, exmilitares, psicólogos y abogados de ambos países. Hay grupos en Argentina de abogados y psicólogos que hicieron una organización de tal manera que inventan abusos sexuales a los niños. Un cónclave antifeminista centrado en criticar las leyes de violencia de género y difundir bulos sobre la supuesta plaga de denuncias falsas, que en España, recordemos, son un 0,008%. Esta ley es, desde luego, muy dañina porque provoca el enfrentamiento y la discordia en las relaciones de pareja, que es El como resumen es que esas leyes socialistas de género atacan a la familia porque crean odio entre hombres y mujeres, como escuchabais, lo cual destruye la nación, justo lo que investiga La Familia Correcta. En Nueva York y ahora Madrid. En Madrid, donde estamos 300 representantes, líderes políticos y sociales, y como han dicho, de más de 40... La Red Política por los Valores nació en 2014. Estamos escuchando el primer capítulo de la serie La Familia Correcta y ahí habláis precisamente de una cumbre internacional de ultraderecha que ya ha cumplido una década y que acogió por primera vez el Senado español. ¿Cuáles son los temas fetiches y en qué políticas se están centrando en España y en Europa? Tienen una fijación con los no nacidos espectacular. Vale. Eso es un tema. Una cosa muy importante, al final, como es una red, la influencia de Estados Unidos es fundamental. Entonces, el plan de Trump, que se convirtió en su megaplan a partir de las elecciones que ganó, ha sido transformar el discurso antiaborto en profamilia, ¿no? De provida a profamilia. Y esto ha sido clave. Primero, es mucho más amable. Claro. No en todos los momentos hay que ser agresivo. No. Mejor vamos a hablar en defensa de los valores. Eso llega a mucha más gente, porque en principio nadie está en contra de la familia per se, es algo que, bueno, todos tenemos familia. Y eso ha sido muy estratégico y muy inteligente en el fondo, porque aunque tú no votes extrema derecha, no te va a ofender ese discurso pro familia, pro valores. Valores es una palabra amplísima que no significa nada y la usan todo el tiempo. Y luego las palabras negativas, feminazis... sí, es que básicamente ideología de género esa la usan muchísimo. Socialismo, comunismo. Esas son los principales problemas de ellos. Comunismo, socialismo y luego ideología de género, en orden. Claro, si mantienes la familia, ellos dicen, se mantiene la nación, se mantiene la patria. Eso es lo que une al ultranacionalismo con este ultramachismo. Pero ¿cómo lo combatimos? Silvia, Elsa. Pues, porque ellos tienen mucho dinero, como cuentan en La Familia Correcta. Sí, y también vuelvo a recordar que La Familia Correcta no es un espacio seguro para las mujeres. Quiero decir que un porcentaje altísimo de las personas que sufren violencia sexual lo hacen dentro de las familias, que de esto también habla el libro, del incesto. Ella habla del andamiaje de la cultura de la violación. Y el primer lugar puede ser la familia. Y luego las asesinadas por violencia machista, que a mí me parece desolador que te maten en tu propia casa. Tu casa familiar. Es el tema incómodo, al final. Entonces, claro, es el entorno familiar en el que se dan la mayoría de las violencias. O sea, eso creo que no existe, no lo sé, igual sí existe y que se comunique con vosotros, alguien que sí haya hablado, un hombre que haya hablado en su familia, con su pareja, con sus hijos, sobre estos temas como una preocupación casi que de estado familiar, porque eso me parece otra. Es tan incómodo que siempre lo hablamos entre nosotras, Javier excepción, pero de verdad siempre lo hablamos entre nosotras, de hecho por eso es tertulia feminista, ¿no? Que para mí es lo más grave, que para rebatir, para discutir, decías, ¿cómo lo peleamos? Siempre, hasta para eso, aun cambiando el rol de víctima a peleonas, sí, a supervivientes, nos toca a nosotras convencer, lograr cambiar las cosas, destruir el sistema patriarcal. Es que es mucho peso sobre nuestros hombros, no sé. Aquí ya lo han dicho varias compañeras varias veces, nos tenemos que poner las pilas los hombres, está claro. Que sí, esto es fundamental, porque el trabajo emocional, las que abrimos las conversaciones jodidas en las casas y en todos los contextos, somos nosotras. Y al hilo de lo que estabas diciendo, claro, para que la familia se mantenga correcta, todo lo sucio y lo feo que ocurra en esa familia se tiene que esconder bajo la alfombra. Eso es. Y eso es lo que luego, gente hablando 20 años después, ¿no? De incestos, de violencias sufridas, pero la fachada de La Familia Correcta es la que estamos vendiendo y la que está vendiendo la ultraderecha, ¿no? Bueno, con su palabra de violencia intrafamiliar. Ah, por supuesto. Exacto. Y doméstica. Bueno, ¿cómo le damos la vuelta a esas palabras que ellos construyen, a esos conceptos vacíos en los que puedes meter cualquier cosa? ¿Cómo le damos la vuelta con menos dinero? ¿Y cómo sumamos a esta lucha, evidentemente, a los hombres? Para mí son dos caminos. Estamos nosotras,
que seguimos andando y seguimos hablando y no lo vamos a dejar de hacer. La cuarta ola tuvo su momento, que el otro día pensaba, digo, la cuarta ola en realidad, el tramo 2017-2020 más fuerte, ha durado menos que lo que está durando esta ola reaccionaria. Y todavía no ha terminado. Bueno, eso es una cosa. Nosotras tenemos más camino andado. Y vosotros, yo creo que casi no hay noche que salga por ahí que no acabe dando la turra a algún colega, yo. Siempre digo que no lo voy a hacer, pero lo acabo haciendo, de hablar entre vosotros. Sí. Y en el fondo siempre hay una cara un poco de desconcierto de hablar, pero exactamente de qué. Porque entre ellos se practica mucho, entre ellos, mis entornos, la cultura del silencio. Es que no sé muy bien qué decir. O sea, sí, a mí todas esas cosas me parecen mal, pero como son otros hombres las que hacen esas cosas terroríficas, que son monstruos, pues no sé muy bien cómo acercarme a cuestionar ciertas actitudes o abrir un debate, como abrimos nosotros debates de mil cosas que no hacemos. Tranquilamente. También invitaría, porque creo que está sucediendo en algunos grupos que conozco, cuando hay grupos mixtos de hombres y mujeres, a que estos temas se hablen, porque creo que a lo mejor esos hombres que todavía no saben muy bien qué decir o qué hablar al respecto, cuando tienen mujeres que ya le han dado unas cuantas vueltas al tema ahí delante, pues a lo mejor pueden empezar a caminar ese sendero. Sí, y escucha, como decía Nevenka y como decís vosotros esta temporada, ¿no? Escucha a las amigas, compañeras y cállate. Cállate, pavo. Cállate, pavo. Eso es como quería llamarlo Violeta. Yo quería llamar a esta tertulia Cállate, pavo. Cállate, pavo. En honor a una gran fuera el coloquio de las perras, gusta, cállate, pavo. Es más corto. Lo que pasa es que ahora tienen que hablar, por lo visto, que estamos también... Se puede llamar Cállate, pavo, el coloquio de las perras. Cállate, pavo y escucha. Decía mi compañera Bárbara Ayuso, perdón, yo ya no espero que cambien de opinión, que al menos que te dé vergüenza decir lo que digas. Cállate. Muy bien, muy bien. Oye, pues han salido aquí además muchos temas que volveremos a hablar con vosotras porque ha sido un verdadero gusto inaugurar esta tertulia con vosotras, Silvia Nanclares, Elsa Cabria. Muchas gracias. Os queremos. Gracias. Gracias. Os queremos de vuelta. Nosotros tenemos al otro lado a alguien que nos ha traído un regalo, que sea muy rápido, por favor, que nos lo traiga aquí. ¿Alguien ha traído un regalo o no? ¿En serio? ¿En serio? Eso nos han dicho. Cara de estupor. Hay cara de estupor, pero tienes muy pocos segundos. Venga, rápido. 3, se pone nerviosa. 2, 1, 0. ¡Oh, un regalo! El regalo es que vengáis. El regalo es que sois la mejor audiencia. Y unos dulces, muy bien. ¿Desde dónde? Desde la Belgique Gourmande. De Bruselas, de Bruselas. Puedes hablar ahí para todos. Puedes hablar. Ha traído un para todos. ¿Son bombones? Chuches, no, chuches. Son gominolas con una cosa así encima. No sé, o sea, siempre, maravilla. Siempre chuches. Muchas gracias, muchas gracias. Ya lo digo, sois la mejor audiencia del mundo y esa mejor audiencia del mundo se merece los mejores programas como el que hemos tenido hoy y como el que haremos mañana con Josep Ulet, estrenando otro espacio nuevo, además de esta tertulia de perras, los monográficos antirracistas, en los que hablaremos de la ola reaccionaria como esta que recorre España y el mundo. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio acompañe. Programaco. Voy a comer uno de estos caramelos que tiene forma de juguete sexual. Bueno, sí, son un poquito... Bueno, son un poco micropene también. Es verdad,